Tengan todos un muy buen día, mis estimados estudiantes. En el día de hoy quiero dirigirme ante todos y cada uno de ustedes con el único propósito de contarles una fascinante noticia que hasta mis oídos ha llegado. Resulta que la alcaldía distrital ya ha abierto las inscripciones para que los estudiantes de básica secundaria de instituciones públicas de toda la ciudad participen en el gran concurso de poesía. Sin duda alguna, yo al conocer esta noticia no pude más que recordar a mis estudiantes. Definitivamente yo he notado que hay muchos estudiantes aquí presentes que tienen habilidades muy buenas en cuanto a la escritura se refiere. Y bueno, estoy convencido que esas potencialidades pueden explotarlas por medio de este concurso. Mis estimados, también quiero contarles una noticia muy triste. Cuando venía camino al aula de clases me encontré con algunos colegas docentes y me dijeron que cómo era posible que estudiantes de secundaria y de instituciones públicas como esta participen en un concurso tan de alto estrato, del mayor círculo de estudiantes destacados, porque muy seguramente participarán en él estudiantes del Alter Alteris, de la Concepción, de Boca Grande, colegios destacados como La Salle. ¿Y cómo era posible que todos esos estudiantes destacados compitieran con un salón tan mediocre, como lo es el mío, como es este? A mí la verdad la noticia, lo que ellos me comentaron, me ofendió un poco. Pero saben, no hay mejor cosa que permitir que los hechos hablen por sí solos. Yo estoy seguro que nosotros vamos a demostrar nuestras capacidades, porque yo confío en la potencialidad de mis estudiantes y por ello creo, si ustedes así lo deciden, que seremos el grupo más destacado en ese concurso. Por ello, mis estimados, también es importante que pues si vamos a participar, tengamos en cuenta aspectos necesarios para escribir de la forma más correcta posible. Hay algo en lo cual quiero enfocar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se va a enfocar en torno a lo que son las figuras retóricas. Las figuras retóricas son aquellos elementos que le otorgan cierta belleza, elegancia y atractivo a los textos, ya sea de diversas índoles. Quiero, a modo de comparación, recurrir al arte. El arte nos ofrece muchos ejemplos de diversidad. Y así como en el arte se manifiesta la diversidad, asimismo en la literatura se manifiesta tal diversidad en torno al estilo y a los diversos modelos. En el arte vemos cómo existe el arte abstracto, el arte del retrato, el arte paisajístico, el arte cubista. De la misma forma, en la literatura existen las figuras retóricas, que es todo ese conjunto de aspectos que le otorgan cierta belleza a las letras. Y bueno, mis estimados, primeramente debemos tener en cuenta también que las figuras retóricas se dividen en tres grandes grupos. Figuras retóricas con índole semántica, figuras retóricas con índole fónica y figuras retóricas con índole morfosintáctica. Más adelante detallaremos cada una de estas agrupaciones. Entre las figuras retóricas de índole semántica podríamos encontrar la metáfora. La metáfora, este recurso literario que se basa en transmitir significados de forma distinta a cómo un texto las expresa de forma literal. Sabemos bien que la metáfora ha sido este recurso tan utilizado por los grandes escritores de la literatura universal. Y bueno, podríamos evidenciar un claro ejemplo de lo que es la metáfora en un fragmento del texto de Luis de Góngora titulado Por competir por tus cabellos.
Entre las figuras literarias de índole semántica, también podremos hallar al símil o comparación. El símil establece una relación de semejanza entre dos elementos ampliamente relacionados. Un ejemplo evidente de la literatura universal de esta figura retórica podríamos hallarlo en Manuel Machado con su obra Felipe IV. Alegoría. Expresión de un concepto o idea para mostrar la diferencia del significado entre lo que realmente se expone. Un ejemplo de esta figura retórica puede ser la letra de la canción de la banda Maná, titulada Te lloré todo un río. Metonimia es otorgarle un nuevo nombre a una palabra en función de la relación de su significado, como por ejemplo el siguiente. Antítesis o contraste. Es la figura retórica en la cual se mezclan oposiciones con el propósito de destacar una idea principal, como por ejemplo la contraposición o la expresión de antónimos como blanco, negro, noche y día. A continuación vemos algunos ejemplos. Entre las figuras retóricas de índole fónica encontramos la aliteración. La aliteración es esa figura retórica que se basa en la repetición de dos sonidos en un mismo verso o texto literario, tal como lo demuestra el texto de Antonio Machado, Caminante hace camino al andar. La figura literaria de la onomatopeya. Esta figura literaria se basa en imitar sonidos reales a través del ritmo de las palabras. Un ejemplo claro de esta figura literaria la podemos evidenciar en la obra La muralla de Nicolás Guillén. La figura literaria de la similicadencia. Esta figura literaria se basa en la combinación de palabras de una misma clase para lograr cierta armonía al final de cada frase o verso. Un ejemplo claro de este tipo de figura retórica nos lo presenta el texto Don Juan Tenorio de José Zorrilla. La figura literaria de la enumeración. En esta figura literaria se presentan cierta variedad de palabras con el propósito de otorgarle al texto cierta caoticidad. Por lo general, estas palabras siempre van ubicadas en un orden jerárquico o también de forma ascendente a descendente, tal como puede verse en la obra de Luis de Góngora titulada Por competir por tus cabellos. La figura literaria del epíteto.
El epíteto es representado por lo general por un adjetivo que es colocado delante de un sustantivo con el propósito de demarcar una cualidad de dicho sustantivo que es innecesaria, ya sea porque el contexto lo ha hecho explícito y es inherente. Un ejemplo claro del epíteto puede verse representado en la obra de Vicente Alexandre, titulada Sierpe de Amor. La figura literaria del asíndeton. El asíndeton es esa figura literaria que se encarga de alterar el orden sintáctico de las oraciones, frases o versos. En sí se basa en la elisión de conjunciones y nexos que haya entre palabras con el propósito mismo de otorgarle ritmo o velocidad a las palabras o a la secuencia armónica del texto. Un ejemplo claro de este tipo de figura retórica nos lo presenta el escritor Fray Luis de León. Ahora veamos algunos otros ejemplos de figuras retóricas. Habiendo ya analizado los distintos tipos y casos en los que se presentan las figuras retóricas, procedemos ahora a realizar un ejercicio de afianzamiento de conocimientos adquiridos. Ahora sí, mis estimados, estamos preparados y listos para enfrentar a ese concurso de poesía. Veamos ahora hasta dónde llega nuestro potencial. Confirmemos ahora nuestro talento. Veamos qué tan alto podremos llegar. Muchas gracias, mis estimados,
y muchos éxitos en ese concurso.